Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de seres míticos que dicen que se esconden en el mar. Desde la antigüedad se habla de ellas. Esto es una historia para contar de las sirenas. Comencemos. El nombre de sirenas proviene del latín que significa la que fascina con sus cantos. Las sirenas se dicen que son doncellas marinas que engañan a los navegantes con su principal atractivo, la voz. Con sus cantos han hechizado a los tripulantes de los barcos al punto de sentir una atracción fatal por ellas. Muchos han hablado de las sirenas y juran haberlas visto, por lo que se les relaciona con el romanticismo, seducción, pero también las leyendas de las sirenas se les relacionan con peligro en los océanos y que deben de tener cuidado los marineros. Desde hace mucho tiempo a las sirenas se les describe como seres piciformes, o sea, con apariencia de pez. Generalmente la parte de arriba del ombligo son el cuerpo de una mujer de una belleza impresionante, que se caracteriza por una larga cabellera y un torso desnudo, en la parte de abajo con un cuerpo de pez, con una cola con escamas de muchos colores, desde azul, violeta, rosa, tornasol. Algunas versiones se les relaciona con la idea de sirena pájaro. Los griegos en la época de la antigüedad clásica pensaban que eran criaturas marinas. Las representaban como seres híbridos con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave, similares al Va de la mitología egipcia, las cuales se les relacionaba con el mundo de la muerte. Ellos decían que vivían en una isla rocosa llamada Sorrento, municipio del país italiano, con vista al Golfo de Nápoles. El nombre de Sorrento que deriva el nombre de las sirenas. Las historias cuentan que las sirenas, cuando cantaban, hacían que los marineros cayeran en la tentación porque su voz era irresistible, por lo que buscaban esa hermosa voz y de dónde venía, y se acercaban a la costa y ellas podían devorarlos. Hay otros lugares donde se dicen que fueron vistas por esos lugares de Europa, pero en todos aquellos que se menciona son lugares rocosos y con acantilados, por eso son peligrosos para los seres humanos. Según la mitología griega, Odiseo fue el único que pudo evitarlas, como se describe en la Odisea de Homero. Se refieren a ellas como hijas de la musa Melpómene, musa del teatro y dios del río Aquelo. Hay otras historias que dicen que son nacidas de la sangre de Aquelo cuando fue herido por Heracles. También se dice que su forma física es de seres híbridos y se produjo como un castigo de Demeter al no impedir que Perséfone fuese raptada por Hades, porque las sirenas eran compañeras de su hija y al no protegerla las convirtió en un monstruo alado. En el mundo helenístico se le consideraban como aves de almas y pues atraen a las almas a la perdición y a la agonía. Creían que eran divinidades del más allá que cantaban a los muertos en la isla de las bienaventuranzas. Aunque no se precise su número, en algunas fuentes históricas griegas se les cita como seres erguidas e inmóviles en sus rocas que sedujeron a Ulises con su melodía. La primera referencia escrita de estos seres lo tenemos en el canto 12 de la Odisea, cuando se narra el episodio en que Ulises, instruido por Circe, tapó con cera los oídos de sus marineros y se hizo atar al mástil de su embarcación para poder escuchar sus cantos sin sucumbir ante ellos. Después, este mismo pasaje lo recogió Ovidio en las Metamorfosis y dice así: Ven, ilustre Ulises, alta gloria de los aqueos, detén tu nave a fin de que escuches mi voz. Ningún hombre ha pasado de nuestra isla a bordo de su negra nave sin escuchar nuestra dulce voz, sino que se han alejado llenos de alegría y sabiendo muchas cosas. Se supone que Ulises le contesta: Decidme, sirenas, ¿por qué razón tenéis alas y pies como los pájaros? Sin embargo, por la cara y por la voz podéis parecer vírgenes hermosas. Según cuenta la leyenda, si un hombre es capaz de resistir a la voz de una sirena, ésta debe de morir. Al verse ignoradas y vencidas, las bellas criaturas pierden su don y se precipitan al fondo del mar. Así fue como, gracias a la ingeniosa estrategia, Odiseo sobrevivió y pudo continuar su ruta marítima
junto al resto de su tripulación hacia su amada patria Ítaca. Del mundo griego, estas historias llegaron a Roma y se extendió por el Mediterráneo, llegó a la antigüedad y posteriormente a la Edad Media. En el arte copto, desarrollado por los cristianos egipcios, se muestra que existieron en las pinturas y esculturas. Cuando llegó a la Edad Media, que comprende los siglos V al XV, las sirenas adquirieron apariencia como las conocemos, como hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas, que vivían en las profundidades de los océanos. Se decían que eran compañeras de los tritones. En esta época se les comenzó a relacionar con los temas de tentación y romanticismo, porque eran seres volátiles como el amor, además de tener la idea de que ellas encarnaban la falsedad y el engaño. También el obispo llamado Isidoro de Sevilla parece dudar en sus etimologías, hablando de 3 doncellas entre pájaros que tenían alas y garras, y asegura que en Arabia hay serpientes con alas que también se llaman sirenas. En su comentario, el profeta Isaías dice: Jerónimo habla de estas sirenas como algún tipo de monstruo, incluso grandes dragones que vuelan. Pero ¿cómo son las sirenas? Como mencionamos, la leyenda o mito de sirenas se han conocido entre las civilizaciones más antiguas y han sobrevivido con el paso del tiempo, porque los relatos de las sirenas son muy similares a pesar de la distancia entre un lugar y otro y los años que han transcurrido. La mayoría coinciden en que parecen mujeres hermosas de cabellera larga, con el torso descubierto, con voces melodiosas que pueden llegar a encantar a los navegantes o a los hombres que las encuentren en los océanos. Son mujeres que podrían parecer humanas, pero la mitad de abajo de su cuerpo tienen una aleta. Aunque nadie las ha escuchado hablar, solo cantar. También se dice que su lengua se llama sirenio. Según las sagas de Harry Potter, que las mencionan, pero las muestran como seres que dan algo de temor. Dentro de las descripciones que se han dado de las sirenas, dicen que pueden tener instrumentos musicales para sus cantos que sirven para atraer a los hombres, hechizarlos y llevarlos a una trampa mortal donde evidentemente no salían. Otras historias dicen que pueden sujetar algún pez o una gran concha, haciendo alusión a lo relacionado que tienen con el mar. En el arte se les ha representado en cuadros, mientras dan de comer a sus crías. Posterior a eso también se les comenzó a retratar en el estilo gótico, y comenzaron a describir que además del cabello largo y su cola bífida, tenían un espejo y el peine, como símbolo de la seducción femenina al peinar su larga cabellera en medio de una seducción para llamar a los navegantes. Fuentes literarias de la Edad Media las han descrito de la siguiente forma: así los seres humanos ignorantes e incautos se ven engañados por las hermosas voces cuando los encantan las faltas de delicadeza, dice Bestiario de Cambridge. Otra fuente dice: las sirenas son doncellas marinas que seducen a los navegantes con su espléndida figura y con la dulzura de su canto. Existe un docuficción, que es un documental que se hizo basado en hechos reales y ficción, recreado por actores. Este programa fue llamado Sirenas, realidad o mito, que fue hecho por Animal Planet para el año 2013, que comienza contando en donde relatan que hubo un varamiento masivo de ballenas en los Estados Unidos en el 2004, y llegan biólogos marinos a investigar qué sucede, y estos trabajan en la NOAA, Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, por sus siglas en inglés, que es un departamento de comercio de los Estados Unidos, cuya actividad se centra en monitorear las condiciones de los océanos y la atmósfera, y ellos empiezan a revisar qué sucede con estos cetáceos, y se dan cuenta que las ballenas sangraban por los oídos, por lo que le realizan varias pruebas para investigar la razón de esto. Entre sus investigaciones encuentran unos sonidos del mar, pero también escuchan sonidos de ballenas sufriendo, por lo menos eso se entiende, y también se dan cuenta que existe otro sonido de un animal o una especie gritando, pero no sabían de qué especie se trataba. En la duración del programa te enseñan pruebas
sonidos e imágenes de investigaciones de sus biólogos que trabajan ahí y también de biólogos de Sudáfrica. Comenzaron a analizar estos sonidos de un animal y se dan cuenta que tenían un lenguaje complejo, por lo que decidieron retomar la teoría del simio acuático, porque existe una teoría de una especie de nuestros ancestros, los humanos, que hace millones de años decidieron por algún motivo abandonar la tierra y vivir en el agua, y dan diversas razones de eso. Posterior cuentan que un cadáver de algo que no saben qué es llega a las costas y realizan diversas pruebas y reconstrucciones y comenzaron a tener la teoría que eran las supuestas sirenas, las cuales era un poquito complicado de creer, pues ellos son científicos, pero van encontrando que un chico les enseña videos de supuestamente un animal que es una sirena, que es igual a lo que ellos reconstruyeron, por lo que concluyen que son seres que van migrando con las ballenas y tienen relación con ellos, y se comunican entre especies. Al final los científicos abandonan sus investigaciones por las presiones del gobierno y dan a entender que sí existen estas ballenas, pero se encuentran ocultas de los seres humanos y que también el gobierno no quiere que nos enteremos de que estas especies están en el fondo del mar. Las sirenas sin duda te hipnotizan. Muchos quisieran saber cuál es la realidad, si existen y están escondidos en el mar o simplemente son leyendas. Pero eso sí, la hemos visto en barcos con adornos grabados, en Egipto en pinturas rupestres de miles de años, que se ha pensado que son proyecciones de los marineros de la época. Pero ¿cómo son? ¿Su imaginación o lo vieron en el mar? En historias de marineros, como en los borradores de Cristóbal Colón, quien fue un navegante y en el año 1493 anotó en su diario un avistamiento de supuestas sirenas frente a la costa de Haití. Colón escribió que no son tan hermosas como las representan y que sus rostros recordaban más a los de un hombre. En diferentes países y épocas se han conocido avistamientos. Todos tienen en común que parecen humanos, pero no lo son, y que por ejemplo las mencionan en el Medio Oriente, en Asiria 1000 a.C., también en los pueblos eslavos, en las islas británicas de Escocia e Inglaterra. Por ejemplo, se les relaciona con la mala suerte en Escocia y tienen cola de salmón, y si las capturas te dan 3 deseos si les dices que las devuelves al mar. También en Gales hay leyendas sobre ellas. En Irlanda es otro país que tiene historias de ellas y se les conoce como merrows, donde dicen que son hombres y mujeres y sus manos tienen membranas. Por su parte, China no se queda atrás. Se dice que las lágrimas de las sirenas nacen las perlas y los pescadores quieren atraparlas. En diferentes contextos se les ha mencionado, hasta en la Biblia, en los libros de Jeremías e Isaías. Hay muchas historias, cuentos, series, películas para adultos e infantiles. Algunos son, por ejemplo, Splash, Peter Pan, CO2, Piratas del Caribe, Las Sirenas de Mako, Barbie Sirena, entre muchas más. También hay canciones que hablan de ellas y, como ya vimos, también películas llamadas La Sirenita, que en la actualidad sacaron a la luz La Sirenita Live Action, quien tuvo su revuelo por el cambio de apariencia de la protagonista. Estas películas para su creación se inspiran en los elementos que hemos escuchado. Por ejemplo, muestra un mundo o una sociedad de las sirenas, donde son gobernadas por Tritón, hijas de él. Tanto Ariel como sus hermanas son hermosas y viven en una ciudad bien organizada y con festividades o fiestas, las cuales tienen prohibido subir a la superficie. ¿Razón? Tritón decía que los humanos éramos bárbaros, pues hay una teoría que cuenta que la mamá de Ariel murió asesinada por un humano cuando salió a la superficie. Esta historia te enseña que Ariel tiene la voz hermosa y que fue capaz de hechizar y enamorar a un príncipe que quedó enamorado y no pudo olvidarla. Por eso cuando la bruja de Úrsula le roba la voz, se vuelve ahora dominado por ella y no por Ariel y por su belleza física. Por eso se dice que la voz de la sirena es lo que hechiza a los hombres. Hoy en día las sirenas son producto de mercancía para niños y adultos, como libretas, plumas, plumones, muñecas, trajes de baño, colas de sirenas, entre más. También hay marcas de ropa y hasta una cafetería muy importante que la tiene como su logo. Las sirenas han estado en el arte rupestre, talladas en maderas de barcos, en mármol y piedras, y muchos pintores
las representaron en sus cuadros con sensualidad y pasión, así como peligrosas, también encontradas en basílicas o en iglesias. Han estado en el arte y en las leyendas de muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Precisamente esta es la razón de su gran relevancia, porque antes no había internet o tampoco algo que se hacía viral. Eran pueblos o naciones separadas en diversas épocas y años. Sin embargo, todos coinciden que son seres que viven en el océano y que tienen cola como pez, pero en apariencia son mujeres, por lo que a todos nos queda duda de su existencia. Todas las historias podrían ser más que un mito o pueden ser realidad. Y si realmente existen, ¿cuál es la razón de que se hayan escondido? Muchos aseguran que los humanos intentaron atraparlas, pero como son seres pensantes deciden esconderse. También se ha dicho que para evitar ser descubiertas, por lo que tienen prohibido salir a la superficie. Existe una frase conocida por todos: sabemos más sobre la superficie de la Luna que de nuestros propios océanos. Toda una realidad, pues si tenemos en cuenta que el porcentaje del mar que el ser humano ha explorado, podemos decir que es un mundo completamente desconocido, ya que el ser humano solo conoce el 5% de los océanos, por lo que tenemos un 95% no explorado y que probablemente se esconda un mundo de seres marinos por conocer. Hay otra teoría de una ballena llamada beluga, que es de color blanco y su cuerpo está algo estilizado y podría parecer boca abajo, que podría ser una sirena, pero no lo es. Puede ser que lo hayan visto los marineros de lejos a las belugas y la hayan confundido con las sirenas y empezaron a inventar sobre ellas. Es uno de mis seres mitológicos favoritos porque realmente existe esta duda o curiosidad de saber si existieron o existen o si solamente es una leyenda. Tengo la teoría de que los marineros inventaron esta historia y que se la fueron pasando de generación en generación, no sé, de padre a hijo, de abuelo a nietos, y que se fue distribuyendo en los puertos donde ellos llegaban. Entonces se lo contaban a uno y se lo contaban a otro, entonces generaban este miedo, esta intriga, porque ellos estaban demasiado tiempo en alta mar y probablemente bastante aburridos y crearon esta historia. Bueno, ¿ustedes qué creen? Escriban en los comentarios qué piensan acerca de las sirenas y si tienen algún dato acerca de ellas. Esto fue una historia para contar. Adiós.